Muy bienvenidos, qué grato es estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me parece que el verano se nos está pasando, pero ya vamos bien adelantado en el estudio de este trimestre. ¿Se acuerdan? Hablamos de mayordomía, administrar algo, y cuando usted no puede administrarlo, ¿qué hace? ¿Se endeuda? Es un concepto medio complicado. ¿Usted tiene deudas? ¿Tiene que pagar mañana un crédito o no sé, alguna cosa? Bueno, de algunos de estos detalles vamos a conversar ahora. No es fácil en poco tiempo abarcar el tema, pero usted puede investigar más de acuerdo a lo que tenemos o ver cómo se puede salir de esa deudita que a lo mejor lo tiene muy, muy mal. Bienvenidos. ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes. Bien, buenos días. Gracias, Raúl, por la invitación. Estamos contentos de estar acá participando de este diálogo bíblico, estudiando la Biblia con profundidad, Dios mediante, y la alegría de comunicarnos con nuestros auditores y espectadores también que están en sus casas viendo este diálogo. Mira, estaba pensando en este concepto de deuda. Yo no sé... el mundo se envuelve, se desarrolla y está inserto en una deuda. ¿Cuánto crees que estamos endeudados más o menos? ¿Quiénes están endeudados? Bueno, las estadísticas son bien certeras en eso, porque si vamos a nuestro país, se dice que cerca del 90% de las personas tiene algún tipo de deuda, de distintas clases. Por dividendos, pago de auto, algunos por cosechas, por recibir los insumos, otros por adelantos de pagos por distintas razones. Pero la lección nos habla a nosotros de una deuda que está como descontrolada, que no ha podido pagarse, no ha habido recursos, ha sido una deuda que la adquirimos sin haber pensado, o a veces haber pensado, pero los recursos cambiaron y hay personas que están ahí impagas. Claro. Acá hay una definición de deuda, es vivir hoy con lo que espera ganar mañana. Y uno podría decir y agregar, bueno, ¿y el mañana de quién es? Puede que no llegue nunca ese mañana. Sí. Pero es una idea. Ahora, ¿cuál es el problema de las deudas en realidad? ¿Qué producen las deudas? ¿Qué hacen en la persona la deuda? Quizá alguien está pensando, yo tengo una deuda, bueno, pero ¿qué produce? Yo pienso que produce un malestar, un temor, porque a veces las deudas las contraemos con cargo de algún patrimonio, con alguna hipoteca, y esto es complicado. Estaba pensando aquí en la universidad, conocí a una persona y lo vamos a conversar más adelantito, quizás no me adelante, pero que tuvo serios problemas no por su deuda. Esas cosas son bien comprometedoras en realidad. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Yo quisiera leer ¿tú recuerdas que el capítulo 28 es un capítulo extraordinario en cuanto a la protección de Dios? Y él dice, acontecerá que si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí hay algo que me parece que es importante, porque dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Ahora, este concepto que aparece aquí, te exaltarán todas las naciones,
es un concepto que da por imitar. Por ejemplo, suponiendo, yo miro aquí a Pastor Luis Jerez. No tiene deuda, a lo mejor las tiene, no sé, no importa eso, pero no tiene deuda, vive tranquilo. Y yo tengo deuda y estoy pensando, ¿y mañana qué hago? Entonces, te fijas, hay una situación que de bienestar, de relación y que agobia, que ennegrece la vida. Bueno, tú tocaste un tema importante porque las deudas las pagamos con el Señor. Si hay un consejo que debemos darle a todos los que somos deudores, porque también tengo algunas deudas, es conversarlo con el Señor. El texto acá de Deuteronomio 28:12 dice: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces, el Señor ayuda con sabiduría a pagar las deudas, pero también nos da muchos consejos para no seguir aumentando la deuda ni adquiriendo nuevos compromisos. Y el consejo, como estamos en un mundo con tanta oferta, con tanta propuesta de gastos en ropa, en tanta cosa, la mayor parte de los que están en deuda es porque se tentaron a comprar cosas que a veces ni siquiera eran de primera necesidad, pero se tentaron a comprarlo porque era una oferta y estamos bombardeados. Entonces es un tema general. Chile dicen que está muy endeudado, las tarjetas de crédito y tanta cosa que Claro. es por tentación de comprar. Hay un concepto que he estado conversando con algunas personas que entienden el tema. Yo no soy muy entendido en esto, pero el concepto de la conducta del ser humano. Los medios de comunicación nos hacen cambiar conducta. Por ejemplo, te aparece y te dice, mira, esta oferta costaba tanto, ahora vale la mitad. Si llama hoy, lo va a tener incluso con un porcentaje de envío gratis ya. Es extraordinario, ¿no te parece? Sí. Y lo compra y llega a la casa. Y yo he sabido que hay personas que han hecho esto y que hasta el día de hoy el aparato que compraron está envasado y guardado. Efectivamente. O sea, le hicieron un cambio, ¿no es cierto? El réclame, hicieron un cambio el spot en su conducta y lo compró. Ahora, ¿cuál es el consejo que podríamos dar? Y no es un consejo que porque nosotros estamos bien, también tenemos los mismos problemas de todos, pero con la ayuda de Dios estamos tratando de salir de eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El consejo sería, si yo tengo problemas con las deudas, entonces al joven que se cuide mucho en entrar en una deuda, porque eso le va a quitar juventud, ánimo, alegría y felicidad. Y está la otra propuesta y un buen consejo, aunque demora, es hacer un presupuesto. Ajá. Que la mayor parte lo tenemos en la cabeza nomás y decimos, voy a ir gastando de acuerdo a lo que yo vea. Y yo conocí un amigo que tengo que tiene un presupuesto en su computador y tiene una página bien hechita que él la elaboró me parece que el banco se la proveyó, y anota todo lo que gasta con un presupuesto para vivir más o menos satisfactoriamente bien. Y ahí pone sus gastos de diezmo, de ofrendas, ayuda para los necesitados y también la palabra ahorro. Uh-huh. Entonces él decía, yo tengo que ahorrar todos los meses, aunque sea una cantidad ínfima, pero debo ahorrar. Si no ahorro un mes, no me siento cómodo. Tengo que ahorrar algo. A veces por razones diversas no se puede ahorrar, pero hay justificativos. Pero hay que hacer un presupuesto. No podemos gastar más en esto o tenemos que esperar hasta el otro mes. Y dice que se ha manejado así por años. Y le ha ido bien. Y ese ahorro, dice, y con la bendición de Dios ha podido juntar y está tranquilo. Y yo realmente me gustó el sistema de él porque es muy ordenado. Y no todas las personas quieren ser ordenadas. Pensamos que con nuestra mente podemos nosotros sacar todas las cuentas y
y gastar lo que se nos ocurre gastar. Por eso es que Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas van a ser añadidas. O sea, busquemos al Señor, la orientación en el Señor. Sí. Y hacer un presupuesto es muy útil para manejarte durante un mes. Vamos a ver un poquito así cómo seguir consejos piadosos ahora, porque la Escritura tiene para darnos consejos muy lindos. Y cómo desendeudarse. Interesante la palabra. Ahora, ¿cuáles son los consejos piadosos? Uno de ellos está en Mateo 6:24. Dice que ninguno puede servir a dos señores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las deudas, creo yo? Porque la Biblia dice, porque o aborrecerá a uno o amará a otro. ¿Cuál es la idea? ¿Qué cree que está presentando aquí el Señor en Mateo 6:34? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ese es el tema general. Porque la mayor parte de las personas busca tener un buen pasar y muchos buscan una riqueza más allá de lo que van a necesitar para sobrevivir en el mundo. Incluso para muchas generaciones futuras están juntando recursos. Y eso los tiene absortos y también les lleva a endeudarse, a hacer planes para conseguir más recursos y no le dan el tiempo ni la ofrenda según la bendición que Dios les está dando. Entonces se materializaron. Es una mente que adquirió el entrenamiento para hacer riquezas y hay muchos ricos en el mundo. Así como también hay personas que Dios ha bendecido mucho en la iglesia. Pero en la medida que se han dedicado tanto a esto, dejan de dedicarse a lo que es a los tesoros celestiales, que tiene que haber un equilibrio. Es el tesoro celestial, siempre debe estar en un trono, lo más importante. Bueno, conozco algunas personas, en realidad son pocas, pero que han dado mucho a la iglesia, o sea, se han desprendido. Sí. Pero alguien puede decir es que tienen mucha plata también, por eso quedan hartos. Ese concepto hay que tener cuidado porque también podrían no dar nada. Teniendo mucho dinero, no dar nada. Pero es interesante ver Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Este concepto me parece que en algún momento lo estudiamos, el concepto de voto. Sí. Que nosotros a veces hacemos promesas al Señor. Señor, y esto le dice, si tú me sacas de esto, por ejemplo de las deudas, yo voy a serte fiel. Claro, bueno, aquí hay varios consejos importantes para salir de la deuda, pero el tiempo no nos da para mucho, pero primero hay que reconocer la deuda. Hay que pagarla, restringirse de todo lo que uno puede restringirse y poder ir aminorando las deudas. Hacer un voto con el Señor, como tú expresabas allí, porque Dios sabe que estamos afligidos. Entonces, pedirle sabiduría para ordenar la casa, ordenar esa deuda, y Dios ayuda a pagar las deudas. Dios libera a los que están, como dice la misma Biblia, a los que están esclavizados, porque la deuda es como una esclavitud. El que presta es el amo y el que recibe lo prestado es el siervo, dice la Biblia ahí en Proverbios. Entonces, es siervo del que presta. El Señor ayuda a hacer una planificación para pagar las deudas, restringiéndose al máximo, el máximo posible. Y muchos han logrado salir adelante, porque este es un tema que a veces no sale de la noche a la mañana, pero con una planificación en un año y medio, algunas deudas se pueden pagar y estar tranquilos, y sin meterse en nuevas deudas. Ahora, una vez te escuché un discurso acerca de este concepto, cómo salir de las deudas. Sí. Él fue bien práctico y él decía, mire, elija usted la deuda más pequeña que tiene y busque cancelarla, pero elimínela, porque normalmente las deudas están por concepto de tarjeta. Sí. Ese papel, tarjetita, ese que no es dinero, que es una transacción tan fácil, comprar total,
a fin de mes lo pago y al final de mes se da cuenta que fue más grande de lo que podía pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Conseguir, pero focalizarse en la idea de terminar con la deuda. Algo, esto lo voy a hacer así, lo voy a ir pagando mes a mes, aunque me cueste, me dé. Ahora, imagínate, estoy pensando, y aquí quizá un ejemplo, Dios dice, te estás poniendo a cuenta, vas a poder adorarme más tranquilo, te voy a bendecir, y llega una bendición de Dios. Esa bendición de Dios, ¿qué debería hacer la persona? ¿Se acordará de pagar la deuda o se da el lujo de bajar la deuda? Bajar la deuda. Sí. Bueno, hay un consejo de eliminar las tarjetas, pero hay otras personas que piensan que las tarjetas pueden ser usadas para los gastos que son fijos, como la luz, el agua, el arriendo en algunos casos, gastos comunes, pago de cosas que llegan, que son fijas, pero por ejemplo las otras cosas como ropa, alimentos y otros gastos se pagan con dinero porque se controla más el dinero que las tarjetas. Oye, eso es algo, no sé decirle algo psicológico, pero es increíble que cuando uno paga con efectivo duele más. Duele más. Pero la tarjeta parece que ni se siente. Incluso no importa la cantidad. Entonces, es bueno hacer ese día, ¿no es cierto?, de desendeudarse, partir con algo, ponga todo su presupuesto y diga, esto es lo que debo, no tengo cómo salir, Señor, pero ayúdame a buscar una salida. Y parta por lo más básico, lo más chico, si es que hay algo chico, pero parta por algo. Me estoy acordando de un caso que me tocó participar y estar ahí, de una persona que tenía una gran deuda de tarjetas. Eran una deuda grande, pero como las tarjetas tienen un interés adicional y sobreadicional, esta persona, bueno, con consejo, pidió un crédito a un bajo interés, se demoró 2 años en pagar ese crédito y lo logró pagar, porque era una mensualidad de acuerdo a lo que él podía pagar. Claro. Pero si no lo hubiese hecho así, la tarjeta de crédito le habría cobrado, creo que casi otro 100%, no sé si era mucha cantidad, y nunca más, y destruyó la tarjeta, o sea, ya no más, y se demoró 2 años sin tarjeta pagando su deuda y la pagó. Pero es una táctica siempre que se pueda hacer. Pero Dios nos da sabiduría, porque a veces podemos ser muy inteligentes, pero para estas cosas el Señor tiene que intervenir. El Señor conoce nuestra aflicción, conoce lo que necesitamos y conoce el consejo adecuado para sacarnos de estos problemas. Yo creo que cualquier cosa es bueno, incluso yo creo que se podría pedir consejo a alguien en relación, mira, tengo este problema, la verdad que estoy complicado, llego a fin de mes y lo único que hago con mi sueldo es pagar las deudas, no sé cómo estamos viviendo, mi familia está viviendo miserablemente, por lo que puede estar sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Pedir un consejo, y eso que tú dices, a veces hay entidades no bancarias, financieras no, porque hoy día el interés está muy alto, pero hay entidades que son no tienen intereses o les colocan intereses bajos porque trabajan con el ser humano, con la persona, con el trabajador. Entonces hay intereses bajos. Pero un crédito como es a 2 años, pero se pagó la deuda. Sí. Y desapareció ese interés, y el otro, como es bajo, va a ser más factible. Y también, ¿no es cierto?, el consejo sería que sea un dinero que no le lleve a que mensualmente quede corto para vivir. No sé si me captes. Sí. Yo gano 100, o sea, se cree que un 25% debería ser una deuda, pero si es 50 ya vamos a entrar en problemas en realidad. Claro. Entonces, todos estos consejos son buenos y también... Y cuando hay una deuda, a veces el cristiano, la persona que conoce a Dios, deja a Dios para el final, porque hay una deuda y
y se encandila con la deuda. Entonces deja de ser fiel en los diezmos, en las ofrendas, pero Dios es el que da la bendición. Entonces, una de las cosas importantes es primero Dios, y Dios me va a dar sabiduría y me va a dar bendiciones para que yo pague mi deuda. Y hay muchos testimonios que aquellos que han elegido darle a Dios la honra en primer lugar han podido pagar sus deudas porque Dios está detrás para darles la bendición. Hay que buscar a Dios para salir de estas cosas porque Él es el dueño de todo y nos va a ayudar a salir realmente, porque es terrible estar endeudado. Bueno, seguimos conversando ahora en realidad de un concepto de fianzas. No sé si lo has escuchado. Y de quizás un enriquecimiento rápido que se pueda tener. ¿Qué es la fianza? Yo quiero tener quiero pedir un préstamo donde sea una institución, pero el banco no me presta la plata a no ser que presente un aval, que sea el que me garantice si yo no pago. Pero esto es muy peligroso. Y la Biblia da consejos muy, muy entendidos en este sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé qué le puede pasar, qué me puede pasar a mí y qué le va a pasar al que el que es el que me está dando la fianza, me está avalando, ¿no es cierto? Conozco casos en que la persona del aval tuvo que pagar el crédito al final, totalmente. Sí. Y fue muy difícil. Y yo recuerdo que él tuvo serios problemas para eso. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico? ¿Qué dice? Bueno, Proverbios es un libro recomendable para leer. Trata mucho del dinero, de las ganancias, de la riqueza, de la pobreza, del trabajo. Y Proverbios tiene 3 versículos allí donde señala que no hay que adquirir fianzas para ninguna persona, ni para un amigo, no ser aval. Lo reitera. Uno podría pensar que es un libro muy duro, muy frío, porque está indicándole a las personas que no sean fiadores de nadie. Están los textos allí, Proverbios 6:1 al 5, 17:18, 22:26, que nos dan a entender de que no se comprometan ni sean fiadores de deudas. Es mejor dar una ayuda y sin devolución. Que si alguien pudiera pedir eso, y que de hecho ha pasado, es mejor dar una ayuda. Te voy a ayudar con esta cantidad, no me la devuelvas, pero no puedo ser aval. Cuesta mucho decir eso. En algunos casos que son de vida o muerte inclusive. Pero es allí donde uno tiene que doblar las rodillas y ver qué es lo que va a hacer y cuál es la solución, porque Dios está indicando que no debemos ser aval de nadie. Y también si alguna vez lo necesitamos, también debemos saber de que no podemos comprometer a otra persona con nuestros asuntos particulares. Allí es donde se necesita la sabiduría de Dios, la bendición de Dios y buscar una solución que sea de acuerdo a la Biblia también. Fíjate que el proverbio estaba pidiendo aquí, Proverbio 17:18, dice que el hombre falto de entendimiento presta fianza. Sí. Y por otro lado dijo, dice el texto de Proverbio, dice, no salgáis a nadie, ¿no es cierto? No seas fiador de nadie. O sea, sí. Mira los extremos, no lo hagas con nadie. Y por otro lado, si lo estás haciendo, entonces no estás teniendo entendimiento, conocimiento, sabiduría para... Y sale por fiador en presencia de su amigo, está hablando del amigo incluso. ¿Te fijas? Claro. Entonces, eso es muy interesante pensarlo porque creo que... Y hay otro tema que viene de trasfondo. Los que han sido avales pierden un amigo. Eso es algo muy visto y casi siempre se pierde un amigo que le hizo un gran favor, pero por algún motivo no pagó y tampoco quiso pagar, y hay muchas relaciones rotas. O sea, es muy delicado ese tema. Es por eso que la Biblia da este consejo. Tiene que haber otra solución, otro camino para solucionar el problema. Ahora,
Qué interesante que la Biblia toque estos temas. En realidad, acerca del dinero, la Biblia habla mucho, ¿ah? Y Cristo habló mucho de eso. Por alguna razón será. Sí. Me parece que es lo más sensible en el ser humano. Porque eso de confesar sus pecados, por muy malos que sean, ¿no es cierto? Yo me arrodillo y confieso mi pecado al Señor. Pero cuando tengo algo que sacar de mí, algo físico, no un sentimiento, no una idea, no una palabra, no una mirada, no algo físico, como que cuesta un poquito. Y más aún en estos casos cuando si quiero hacer algo, uno debería decir, bueno, ¿qué quiero comprar? ¿Por qué quiero pedir un préstamo? ¿Para qué? ¿Qué me va a servir? Sí. Ahora, como tú decías, en el antiguo Israel, el pecador, que en realidad eran todos somos pecadores, el perdón de pecados no era algo tan gratis, porque el que pecaba tenía que llevar un animal. Si era un hombre rico, llevaba una vaquilla, un novillo, un buey. Si no tenía tantos recursos, llevaba un cordero. Y si no tenía nada de recursos, llevaba 2 palominos. Pero el perdón de pecado significaba un costo. Claro. Y eso ahora nosotros decimos, Dios me perdona gratis, yo no me cobra nada. Es cierto. Pero es allí donde la persona tiene que considerar que tiene que ofrendar y dar gracias a Dios, porque en el antiguo Israel el perdón de pecado tenía un costo. Ahora lo tomamos como gratis. Por eso Dios nos dice tenemos que ser dadivosos, devolverle al Señor lo que le pertenece y hacerlo de corazón. Porque el costo fue muy alto. Sí. Que se pagó por nosotros. Estaba pensando que si usted lee Deuteronomios capítulo 15 va a encontrarse algunos conceptos de estos famosos, vamos a decir, límites de plazo para los créditos o los deudos, lo que sea. Yo he pensado que si fuera el mundo así hoy día sería muy bueno, muy lindo. Porque dice que está el número 7 y el número 50, ¿no es cierto? Sí. El 7 quedaba la cosa arregladita. El séptimo año era el año de la remisión, que significa que toda deuda queda pagada. A algunos les convenía, a otros no. Pero así el Señor le decía al que prestó dinero y no se lo alcanzaron a pagar y tuvo que perdonar a 2 personas que le debían, el Señor le decía a esa persona, tienes que perdonarlo. Yo te voy a pagar la deuda de esas 2 personas que te quedaron debiendo. El Señor le decía a ese israelita, te la voy a pagar. Yo te voy a bendecir y lo mismo que ellos te debían, yo te lo voy a pagar con creces. Porque ese era el objetivo. Perdonar una deuda. El que perdonaba era más bendecido que el que quedaba debiendo. Claro. Y después en el año 49, que era el año del jubileo, era el año donde se devolvían todas las propiedades adquiridas durante ese periodo y volvían a tener su dueño legítimo, que era de acuerdo a la repartición que hizo Josué, las tierras que son históricas. Por lo tanto, todos quedaban con tierras, todos recibían lo que tenían y eso evitaba que en Israel hubiese pobres, porque tenían que dejar un espacio para los pobres aquí en la cosecha, en la vendimia. En realidad no había pobres en Israel cuando todos cumplían con los consejos de Dios. Todos tenían abundancia, ni tampoco había esclavitud, aunque existía la esclavitud y algunos israelitas se esclavizaban para poder pagar sus deudas, pero en el séptimo año el que era un hermano de iglesia esclavo tenía que ser liberado. Ya pagó su deuda y ahora podía él empezar a trabajar para su familia. Así es que está el concepto del pobre, de la viuda, el huérfano, etc. A propósito de la viuda, te recuerdo el caso de la viuda que cuando llegó el profeta le hizo, mira, mis deudores, mi marido quedó con deuda. Sí. Y tenía un serio problema. Esa mujer era fiel a Dios, ¿no es cierto? Entonces tenía un serio problema. ¿Por qué? El deudor dice, no tienes cómo pagarla muy bien. Entonces ahora tomo tus hijos por esclavo. Oye, qué terrible, porque una viuda sin hijo era realmente desamparada en el entorno o en el ambiente de Israel. El concepto de viuda es muy trágico en Israel, ¿eh? No es como ahora. Ahora las viudas no tienen, vamos a decir así, tienen algún recurso para seguir subsistiendo,
pero Israel parecía que la viuda quedaba sin nada. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Se hace un milagro, como tú dices, y ayuda Dios a esa mujer para salir efectivamente de sus deudas. Y le sobró. O sea, Dios tiene muchos caminos para ayudarnos, pero tengamos cuidado porque Dios quiere ayudarnos siempre que tomemos decisiones sabias también. Claro, Pues si no, va a ser peor todavía. Y esto también tenemos que considerarlo para hacer una enumeración. El Señor está dispuesto a bendecirnos. Separar el diezmo, lo primero. Ya hemos dicho, la ofrenda de acuerdo al corazón, a la bendición, pero siempre hay que tener aparte una ayuda para el necesitado. Aunque no sea una gran cantidad, pero hay que pensar en el pobre, porque la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día de la aflicción, Jehová se acordará de él. Exactamente. ¿Está usted pensando en el pobre, como dijo acá el pastor? Estoy pensando en lo que son las deudas. Usted sabe, yo tengo deudas también, pero vamos a decir controladas. A lo mejor las suyas también, pero limpiémonos, recurramos al Señor. Quizás la oración próxima va a ser, Señor, mira, he aprendido acerca de este concepto que no lo estaba claro en mi mente, por lo tanto ahora quiero entregarte mi problema. Ayúdame, dame conocimiento, inteligencia, y mañana demos gracias a Dios porque nos sacó de las deudas y seamos libres. Y qué bueno que en el cielo no van a haber deudas. Así que trabaje para el cielo, trabaje por el Señor. El Señor le pueda dar una linda vida. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Que el Señor esté con usted y saque esa deuda de su casa. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana.